Perfecto, entonces ya está aquí el siguiente profesor, el profesor Bruno Blanco. Es su clase, profesor. Gracias. Bueno, pues hoy es la última sesión de combinatoria. Vamos a ver un poquito de temas un poco más variados. Vamos a empezar con un poco de coloración e invarianza. Y igual y llegamos a un poco de juegos. Coloración. La idea de la coloración es pues de colorear cosas. Generalmente van a ser tableros, los problemas de coloración. Y bueno, vamos a empezar con un ejemplo porque pues en realidad se ve mucho, o sea, igual que otras cosas de combinatoria o como de las casillas que vimos la vez pasada, la teoría es bastante simple, pero pues más bien ya es cosa de ver cómo se usa. Entonces, vamos a hacer el siguiente problema. Digamos que tenemos un tablero de 4x4 y la pregunta es de cuántas formas se puede rellenar con fichas de dominó. O más bien, sí, perdón, si se puede rellenar con fichas de dominó. Entonces, en problemas de este tipo, pues generalmente, bueno, o sea, la respuesta va a ser sí o no. Entonces, es muy importante que es bien diferente el acercamiento según cuando la respuesta es sí que cuando la respuesta es no. O sea, en este caso, si la respuesta fuera que sí se puede, como en este caso, por ejemplo, entonces lo que tienen que hacer es mostrar cómo. O sea, en otras palabras, dar un acomodo. Por ejemplo, ahí podríamos decir, pues por ejemplo, le hacemos así, ¿no? Y entonces ya estamos enseñando cómo y entonces sí se puede y ya, todo chido. Y ese sería todo el problema. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos un poquito el problema? Y vamos a quitar dos fichas del tablero. Vamos a quitar las fichas en casillas opuestas. Entonces, la pregunta es, ahora si ese igual se puede rellenar con fichas de dominó. Entonces, pues probablemente lo primero que harían sería pues ponerse a intentar, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir, pues empezamos poniendo una ficha ahí y entonces la esquina de arriba tiene que estar así y luego tiene que estar así y luego tiene que haber una a la izquierda así y luego tiene que haber una aquí así y luego tiene que haber una así. Y pues ahí ya perdimos, ¿no? Porque ya nos quedaron dos casillas que están separadas. Entonces dijimos, pues así no se puede. Entonces, luego podemos decir, pues, ¿qué pasa si empezamos, por ejemplo, poniendo una ficha acá? Y entonces luego tiene que haber una I, y una I, y una I, y una acá, y una acá, y luego llegamos a lo mismo, que ya no se puede. Entonces, pues podrían así quedarse un rato buscando y después de un buen rato llegan a la conclusión de que no, pues no se puede. Ahora, en el momento en el que llegamos a que no se puede o la respuesta que queremos a nuestro problema es no, pues entonces ahí está un poco más difícil, porque si queremos irnos por los acomodos, entonces tendríamos que dar todas las posibilidades. En este problema, por ejemplo, pues sí se puede más o menos a mano, ¿no? Porque el tablero es chiquito y no son tantos casos que tenemos que ver. Ahora, digamos que lo quisiéramos hacer así, pues tenemos que igual hacerlo en orden, ¿no? Podríamos empezar diciendo, pues esa casilla tiene que ocuparse de alguna manera. Y para que haya una ficha de dominó ahí, pues puede ir para arriba o puede ir para la izquierda. Una de dos, no tiene de otra. Entonces, si va para arriba, luego esa casilla de ahí, para ocuparla, a fuerzas tiene que ir a la izquierda. Y luego la de ahí de a la izquierda, a fuerzas tiene que ir a la derecha. Y luego la que está ahí a la izquierda, a fuerzas, digo para abajo, perdón, esa a fuerzas tiene que ir para abajo también. Y la de acá a fuerzas tiene que ir para abajo. Y luego la de acá a fuerzas tiene que ir para abajo y ya perdimos. Entonces, fíjense que ahí como que no tomamos decisiones en ningún momento excepto al principio.
O sea, la primera fue la única que tenía opción de ir para arriba o para la izquierda y luego todas las demás ya tenían que ir a fuerzas. Entonces, con eso ya terminamos nuestro primer caso. Ahora, el otro sería que fuera para acá y entonces la casilla de abajo está obligada a ir para la izquierda y la casilla de la esquina de ahí abajo está obligada a ir para arriba. Y luego digamos que la casilla de ahí arribita está obligada a ir a la derecha y ahí ya concluimos que no se puede, ¿no? Porque nos queda un lugar ahí en medio que ya no se puede cubrir con ficha de dominó. Entonces, pues en este caso dimos todos los acomodos. Y si hacen eso, se vale. Pero lo delicado es que tienen que ser todos los que se puedan. Entonces, por ejemplo, en este problema que era de 4x4, pues estaba medio fácil, pero ¿qué pasa si lo hacemos más complicado? ¿Qué pasa si ahora tuviéramos un tablero de 6x6? A ver, déjenme cómo hacerle para que ya tenga las fichas, las casillas fuera. 2, 3, 4, 5. Ahí está. 2. Ok. Ahí es un tablero de 6x6, igual con las dos esquinas fuera. Entonces, ahí, por ejemplo, como que ya no podemos hacer fácilmente eso de todos los acomodos, ¿no? Porque si empezamos igual acá, puede ir arriba o a la izquierda. Digamos que para arriba. Pero ahí ya no tenemos ninguna otra ficha que esté obligada. Por ejemplo, esta de acá, la siguiente, también puede ir para arriba o para la derecha. Si la llevo para arriba, tengo ahí una obligada, pero ya fue la única obligada. No voy a tener que seguir tomando muchas decisiones. Entonces, el problema es que si empiezo a hacer eso y empiezo a rellenarle así, pues igual y después de un rato llego a que no se pudo. O sea, ahí, digamos, ya no pude, ¿no? Porque me quedan estas dos. Entonces, igual y luego lo intento de otra manera y tampoco puedo. Pero el problema es que aquí no está nada fácil dar todos los acomodos. Algo que es muy importante que no se vale en problemas de este tipo, tan importante que lo voy a escribir, no se vale decir mi acomodo es el mejor y no funciona, así que ninguno funciona. Eso es como una de las cosas más intuitivas, ¿no? Porque generalmente para buscar cómo hacer un acomodo, intentamos buscar como el mejor acomodo que podría haber. Y hay muchas veces que sí es cierto que sí tenemos un acomodo que técnicamente sería el mejor, pero el problema es que eso de justificar que es el mejor es algo que es muy, muy difícil de hacer, muy raro, son como muy pocos los problemas en donde se puede hacer. Generalmente es como, pues, o sea, ¿cómo sabes que el tuyo es el mejor, no? Es algo muy, muy difícil. Entonces, más bien lo que necesitan es lo que se llama un argumento general. O sea, esta opción de agarrar todos generalmente es una mala opción. Porque todos los acomodos normalmente van a ser muchísimos, ¿no? Como vimos ahorita en el de 4x4, pues había solo 2 acomodos y estaba fácil. Aquí en el de 6x6 se ve que ya son muchísimos más. Entonces, generalmente no es una buena opción decir voy a hacer todos los acomodos. El de abajo, de todo es lo mejor, pues no se vale. Entonces, más bien cuando la respuesta es no, lo que van a tener que hacer es buscar un argumento general. O sea, algo que siempre pase y que ni siquiera tenga que meterme a ver cómo sería el acomodo o no. Vamos a ver, la coloración es una de esas cosas que sirve para eso, para decir que no con un argumento general. Y la idea es colorear el tablero de alguna manera y pues ver qué pasa con eso. Generalmente las coloraciones que vamos a buscar va a ser algo que hagan como que se lleven bien con las fichas. De la siguiente manera, ahorita ven. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, si coloreamos como ajedrez? Digamos que tenemos así nuestro tablero, pintado de blanco y azul en este caso. Entonces, pues ya que lo pintamos como ajedrez, vamos a fijarnos
en la cantidad de fichas que hay de cada color. Vamos a ver cuántas fichas azules hay y cuántas fichas blancas hay. Entonces, pues azules podemos ver que hay 3 en cada uno de los 6 renglones, ¿no? Entonces va a haber 18. Blancas, si se fijan, va a haber 3 en cada uno de los renglones, excepto en los de las orillas. Los de las orillas solo tienen 2. Entonces vamos a tener 16 casillas blancas. Ahora, la otra cosa importante que vemos aquí, que es a lo que me refiero con que se lleven bien las fichas con el tablero, es que cada ficha siempre, no importa dónde esté, no importa si esté parada o si esté acostada, pero siempre, siempre, siempre usa una casilla azul y una blanca. Siempre, ¿no? No importa si esté parada o si esté acostada o si dónde esté. Es algo que siempre va a pasar. Entonces, en realidad, ya con esas dos cosas ya puedo terminar el problema, ¿no? El chiste es que va a haber como un desacuerdo entre lo que tenemos y lo que queremos. Esto es lo que tenemos, ¿no? Tenemos 18 fichas azules y 16 blancas. Pero por eso de que cada ficha siempre usa una azul y una blanca, entonces eso haría que para que sí se pudiera colorear, querríamos pues 17 azules y 17 blancas. Porque cada ficha de dominó usa una y una. Entonces, si sí se pudiera rellenar, pues tendría que ser con 17 fichas. Porque son 34 casillas, ¿no? Y esas 17 fichas tendrían que usar cada una casilla azul y una blanca. Entonces tendrían que usar 17 fichas azules, 17 casillas azules y 17 casillas blancas. Entonces, pues aquí llegamos a una contradicción. Lo que tenemos y lo que queremos es diferente. Por lo tanto, pues es imposible, ¿no? O sea, no hay ninguna forma de rellenar el tablero con fichas de dominó sin que se encimen ni se salgan del tablero. Y fíjense que para demostrarlo ni me metí para nada con un acomodo. No dije, pues voy a intentar acomodarlos así o así. No. O sea, nada más me fijé en lo que se llama la invarianza, que es esto de que cada ficha siempre usa una casilla azul y una blanca. Y con eso me basta con que lo que queremos que pase para que sí se pudiera y lo que tenemos es distinto y entonces es imposible. Y no se puede rellenar todo eso. Entonces, bueno, este es un primer ejemplo de coloración. Como ven, pues una de las partes fuertes del problema es colorear el tablero. En este caso, la coloración estuvo súper simple, fue nada más colorear como ajedrez. Y pues ya. ¿Alguna duda con este? Ok. Pues vamos a hacer otro. Más o menos parecido, pero no tanto. Digamos que tenemos un tablero de ajedrez de 8 por 8. Y tenemos un caballo en una de las esquinas. Bueno, ahí está el caballo. Y bueno, pues es un tablero de ajedrez, ¿no? Entonces, la pregunta ¿es posible mover el caballo a la esquina opuesta pasando una vez exactamente por cada casilla? Entonces, pues otra vez, si la respuesta fuera sí, tendríamos que mostrar cómo hacerlo. Si la respuesta es no, como en este caso, tenemos que dar un argumento general.
Entonces, pues en este caso también vamos a usar coloración de ajedrez. A ver, ¿saben qué? Más bien con este. Entonces vamos a colorear todo el tablero de ajedrez. Entonces, pues vamos a fijarnos otra vez en cómo se acopla la ficha o las piezas que tenemos con el tablero. O en otras palabras, vamos a buscar la invarianza. Una invarianza es algo que no varía, o sea, algo que siempre pasa igual. Entonces, pues hay veces que en un juego, aunque los movimientos sean diferentes, pero hay algo dentro del movimiento que siempre va a pasar igual. Entonces, voy a anotar eso. La invarianza es algo que no cambia, que no varía. Generalmente eso está en los movimientos, ¿no? En el anterior, la invarianza era lo que está en morado, que una ficha siempre usa una casilla azul y una blanca. No importa dónde esté, eso es algo que nunca va a variar, nunca va a cambiar. No importa si la ficha está por aquí o por allá, o si está parada o acostada, siempre va a ser igual. Entonces, para buscar aquí la invarianza, pues vamos a empezar por ver cómo es el movimiento del caballo, ¿no? Digamos que tenemos nuestro caballo aquí en el centro del tablero, para que tenga como más alcance de movimiento. Entonces, voy a marcar las casillas a las que se puede mover el caballo. Bueno, se mueve como caballo de ajedrez, ¿no? Si no saben cómo se mueve un caballo, pues se mueve justamente a las casillas que estoy marcando. O sea, como en L. Entonces, ¿qué pueden decirme ahí? ¿Qué invarianza ven en las casillas a donde se puede mover el caballo? Si está en blanca, se mueve a una negra. Exacto, ¿no? Ahí el caballo azul está en una casilla blanca y todas a donde se pueden mover es negra. Y pues también si está al revés, pues es al revés, ¿no? Si el caballo estuviera en una casilla negra, solo se puede mover a una blanca. Eso hasta podemos verlo como con el movimiento aislado de un caballo así, ¿no? Si un caballo se mueve de esta manera y se puede mover como, o sea, de una de esas, o sea, de aquí a acá, entre las dos rocas, ¿no? De una a la otra. Entonces, pues justamente vemos que una es azul y otra es blanca. Entonces, siempre el caballo va a cambiar de color. Entonces, esa es la invarianza. En cada movimiento, el caballo cambia de color. Y ya con eso podemos, igual que en el problema anterior, ver como qué es lo que queremos. O sea, si sí se pudiera hacer todo esto, lo que queremos, pues es que el caballo empieza en una casilla blanca, ¿no? Entonces, pues de ahí se va a mover a una negra, y de ahí se va a mover a una blanca, y de ahí a una negra, y de ahí una blanca, y de ahí una negra, y de ahí una blanca, y así. Entonces, como son 64 casillas en el tablero, si se fijan, estas están como por parejitas, ¿no? Blanco-negro, luego otra pareja de blanco-negro, otra pareja de blanco-negro. Entonces, pues como son 64 casillas, son 32 parejas. Y vamos a terminar al final en otra pareja blanco-negro, ¿cierto? Entonces, eso sería lo que queremos que pase. Si sí se pudiera, tendría que ser así, para que el caballo recorriera todo el tablero exactamente una vez, pues tendría que hacer eso de las parejitas, ¿no? De blanco-negro, 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 blanco-negro. Pero fíjense que en concreto, lo que nos va a importar aquí es que el caballo va a terminar en casilla negra, o debería de terminar en casilla negra. Pero luego, pues vamos a fijarnos qué es lo que tenemos. Lo que tenemos es que el caballo empieza en casilla blanca y tiene que terminar, queríamos que fuera la esquina opuesta. Pero si se fijan, la esquina opuesta también es blanca, ¿no? Entonces, pues otra vez, lo que queremos y lo que tenemos no checa. No pueden ser ciertas ambas cosas al mismo tiempo. O sea, o terminamos en blanca o terminamos en negra. Pero pues otra vez, eso como es diferente, lo que tenemos que lo que queremos, nos lleva a concluir que no se puede.
Y ya, con eso terminaríamos este segundo problema. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ok. Ah, perdón, por cierto, les comento desde ahorita, voy a tener que irme un poco temprano, tengo otro compromiso, entonces vamos a terminar a las 7:30 el día de hoy. Todavía hay tiempo, pero les voy diciendo desde ahorita. Ok, entonces, algo importante de la coloración es que no necesariamente es en tableros cuadrados. El caballo sí podía llegar. A ver, alguien dice que el caballo sí podía llegar. La pregunta no es si puede llegar a la casilla opuesta nada más, es si puede llegar habiendo pasado exactamente una vez por cada casilla. O sea, que de alguna manera se ponga a dar vueltas el caballo, de manera que pase por todo el tablero, no repita ninguna casilla, o sea, no se vale que pase 2 veces por la misma casilla y tiene que pasar por todas. Entonces, de que puede llegar a la otra esquina, puede llegar, pero con las condiciones del problema no puede llegar. ¿Por qué no puede llegar? Justamente por esto que vimos, porque si pudiera llegar, a fuerzas tendría que ir alternando colores entre blanco y negro, y eso lo obligaría a terminar en negro. O sea, incluso es posible que sí pueda pasar por todo el tablero una vez, pero si lo hace no va a poder terminar en una casilla blanca, a fuerzas tiene que terminar en una casilla negra. Eso significa que es imposible que lo haga y que además termine en la esquina opuesta. ¿Por qué? Porque pues no es negra. ¿Sí? ¿Sí está clara la idea? ¿Quieren que me regrese a alguna parte? ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Bueno, entonces lo que estaba diciendo es que no necesariamente tiene que ser tiene que ser con tableros, ¿no? O sea, con tableros cuadrados. Hay muchas formas diferentes de usar la coloración. Entonces, vamos a ver un problema un poquito distinto que nos da una figura un poquito rara. Y digamos que tenemos ciudades y estas cosas son carreteras entre las ciudades. Y la pregunta es si es posible, pues recorrer todo, o sea, pasar por todas las ciudades exactamente una vez. Ay, no, espérenme. Algo hice mal. Sí. Este era así. Y este así. Ahí está. Entonces, la pregunta ¿es posible pasar por cada ciudad exactamente una vez? Entonces, si se fijan, en realidad este problema es bastante idéntico al anterior que teníamos. Nada más justo es importante que, pues, no a fuerzas son casillas los que hay que colorear. ¿Qué pasa si empezamos a colorear? Digamos, vamos a poner esta roja. Y todas a las que podemos llegar directo de la roja, vamos a poner las verdes. O sea, esta. Ahora, fíjense que las verdes no se pueden tocar entre sí, ¿no? De ninguna de las que tenemos verdes podemos llegar a otra. Entonces, vamos a colorear ahora de rojo de nuevo a las que se pueden llegar directo de esas verdes, que serían como esta y esta. Y luego vamos a volver a colorear de verde a las que se pueden llegar de esas rojas
que serían esta y esta. Y luego la última que le queda va a ser roja. Entonces, si se fijan, pues esa también es una coloración, ¿no? Aunque lo que esté coloreando sean puntitos y no casillas. Pero además podemos afirmar lo mismo que hace rato. De una roja, o bueno, no, más bien voy a escribirlo diferente para que sea más breve. Cualquier movimiento, más bien todo movimiento, cambia de color. Eso es igualito que en el problema anterior de los caballos, ¿no? O sea, aquí era que el caballo siempre cambiaba de color y pues aquí también, al movernos, siempre vamos a cambiar de color. Si estamos en una roja, solo podemos ir a verdes. Si estamos en una verde, solo podemos ir a rojas. Entonces, pues en ese momento, pues vamos a contar cuántas casillas rojas tenemos y cuántas verdes tenemos. Rojas tenemos 2, 4, 6 y verdes tenemos 8. Entonces, pues como todos los movimientos alternan, entonces, pues digamos que empezamos con verde, tendríamos que cambiar a rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde. A ver cuántas rojas tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como que hasta ahí llegamos, ¿no? O sea, eso es lo más grande que podemos hacer. El camino más grande que podemos hacer. Porque como siempre alternamos de verde a rojo y de rojo a verde, pues ahí ya se me acabaron las rojas. Ya no puedo agregar más rojas ni en la orilla izquierda ni en la orilla derecha. Y pues ¿cuántas verdes tenemos? Si se fijan, las verdes que tenemos ahí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, pues como que no se puede armar el camino que pase por las 8 verdes, ¿no? Porque para pasar por las 8 verdes necesitaría 7 rojas, pero pues solo hay 6 rojas. Entonces, pues la conclusión es que no hay manera de recorrer todas las ciudades pasando exactamente una vez por cada una. Y ya, si se fijan, el problema es exactamente el mismo que el anterior de los caballos, nada más que ya no es en un tablero cuadrado, ¿no? Es en otra gráfica. Pero entonces, pues eso es importante porque no es a fuerza solo en cuadrículas que se puede colorear. ¿Está claro este? ¿Alguna duda? No. Ok, vamos a regresarnos a la página 3, que la dejé en blanco. Ok. El siguiente problema nos dice, tenemos un tablero de 7 por 7. 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y queremos rellenarlos con fichas triminos L, se llaman, que son así. Y pues va a quedar una casilla vacía. Eso es porque pues en total son 7 por 7, o sea 49 casillas. Y pues si son fichas de 3 en 3, pues van a ser 16 fichas de 3, que van a ser 48 y va a sobrar una casilla vacía, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿dónde puede estar la casilla vacía? Entonces, pues si se fijan, aquí es como una mezcla entre dos tipos de problemas. Esto que les decía al principio de que si la respuesta es sí, hay que mostrar cómo se hace el acomodo. Y si la respuesta es no, hay que dar todos los acomodos. Pues aquí como que tenemos de las dos. Me pregunta en dónde sí se puede y en dónde no se puede. Entonces, en los casos en los que sí se pueda, por ejemplo, digamos, el centro es una que claramente se puede. Y entonces, para decir que sí se puede, tengo que mostrar el acomodo, ¿no? Y entonces, un acomodo posible para la casilla del centro sería como poner todo así, y así, y así, ¿no? Entonces, el centro sí se puede.
Ahora, moviendo y recorriendo un poquito esas, es fácil encontrar otras que sí se pueden, ¿no? Por ejemplo, podría mover la casilla vacía hasta arriba, o sea, para acá, y recorrer ese palito para abajo, o mover la casilla vacía hasta abajo y recorrer el palito para arriba. Entonces, pues se pueden, pues el centro y las orillas, ¿no? Y si lo giramos, también se pueden las otras orillas. Ahora, también podríamos como que recorrer, o sea, por ejemplo, hacer esto así, y esto así, y esto así, y ahí me queda una esquina vacía. Entonces, pues también se puede en una esquina, ¿no? Entonces ya vimos que se puede en el centro, en la mitad de los lados y en las esquinas. Entonces, o sea, las que sí se puede y ya vimos además un acomodo, o sea, para decir que sí hay que mostrarle el acomodo, son estas de acá. Entonces, esas ya vimos que sí se pueden. Si estuvieran jugando un rato con el problema, pues después de un rato van a darse cuenta de que no encuentran otras más. Y en ese momento el problema se convierte en demostrar que las otras no se pueden. Y otra vez, si intentan hacerlo por acomodo, o sea, decir, ah, pues es que yo intenté así y no pude, no se vale, no hay que dar un argumento general. Entonces, pues en este caso vamos a usar coloración también. Y vamos a usar una coloración diferente de 3 colores. Ahora, esta coloración va a ser un poco natural pensando en las fichas, ¿no? Lo que teníamos hasta hace rato era que las fichas, o sea que, por ejemplo, en el primero de acá era que cada ficha usara una casilla de cada color. Entonces, pues pensando en eso, podríamos decir, pues igual como que estaría chido que cada ficha usara una casilla de cada color. Entonces, pues para eso necesitaríamos 3 colores para empezar, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir, ah, pues el primero es rojo, el segundo es verde y el tercero es azul. Entonces, para que cada casilla usara una de cada color, pues tendría que seguir el mismo patrón, ¿no? La siguiente es roja, la siguiente verde, la siguiente azul, la siguiente roja. Y ahí, si se fijan, si ponemos una ficha acostada, no importa dónde esté, siempre le va a tocar una de cada color. Entonces, pues para abajo podríamos seguir como el mismo patrón, ¿no? Podemos poner aquí verde y luego azul. Y nos seguimos así para abajo, rojo, verde, azul. Y luego en todos los renglones vamos a agarrar el mismo patrón, que es rojo, verde, azul, rojo, verde, azul, rojo, verde, azul. Y entonces, pues el tablero va a quedar de la siguiente manera. Si, bueno, o sea, lo estoy haciendo como lo estoy haciendo ahorita porque ya sé de qué color van a quedar, pero si lo fueran haciendo uno por uno, pues se van a dar cuenta de que al final todo queda así. Se hacen como diagonales. Así están nuestras diagonales. Entonces, si se fijan, otra vez ahí lo importante es que cualquier ficha que pongan, no importa dónde la ponga, siempre va a ocupar una casilla roja, una casilla verde y una casilla azul. Y entonces, pues ese es el momento en donde nos ponemos a contar, ¿no? Igual que en los anteriores. ¿Cuántas rojas hay? ¿Cuántas verdes hay? ¿Y cuántas azules hay? Y pues si hacemos eso, nos damos cuenta de que hay 17 rojas, 16 verdes y 16 azules. Entonces, pues eso nos dice que al poner 16 fichas, que cada ficha va a usar una roja, una verde y una azul, la casilla que me sobra va a tener que ser roja, a fuerzas roja. Ahora, el problema con eso como que todavía no terminamos, ¿no? Porque de las rojas no todas funcionan. Solamente algunas de las rojas funcionan, que son las que acabo de marcar de negro, ¿no? O sea, si intentaran, por ejemplo, esta roja de aquí, si intentaran hacer que quedara vacía, pues van a ver, no van a poder, no van a llegar. Entonces, como que lo que hicimos ahorita con esa coloración fue descartar las verdes y descartar las azules. Es decir, la casilla vacía no puede estar en una verde ni puede estar en una azul. Entonces, pues nos falta algo más, que en este caso
va a ser otra coloración, que de hecho no va a ser exactamente otra, sino que va a ser como que la misma, pero girada. ¿Qué pasa si nos agarramos la misma coloración y la giramos? 90 grados. En otras palabras, las diagonales van a cambiar de dirección. Las diagonales van a estar así. A ver, déjenme colorear las otras. A ver si lo estoy girando. Sí, va a quedar esa verde. Si giran la coloración 90 grados, entonces va a quedar así. Entonces, pues el chiste es que si una casilla es azul arriba o verde arriba, no se puede. Pero si es azul abajo o verde abajo, tampoco se puede. O sea, para que una casilla sí pueda quedar vacía, tiene que ser roja arriba y también tiene que ser roja abajo. Y entonces ahí sería cosa de encimar los tableros y ver cuáles son rojas arriba y cuáles son rojas abajo. Y si hacen eso, ahora sí ya va a quedar bien chido porque se van a dar cuenta de que las que son rojas arriba y también son rojas abajo son justamente esas 9, ¿no? Entonces, pues por conclusión, esas 9 casillas son las únicas que podrían estar vacías, pero además ya vimos para esas que sí pueden estar vacías, porque ya dimos el acomodo. Entonces, en otras palabras, pues ya tenemos que las que sí, ya dimos el acomodo, y las que no, ya los descartamos con un argumento general. Que en este caso el argumento general es la coloración. O sea, la coloración me dice las que son azules arriba no se pueden, y las que son verdes arriba tampoco, y las que son azules abajo, verdes abajo tampoco se pueden. Eso es esta parte de acá, que es lo último que hicimos. Lo de arriba es lo primero que había hecho, que era para las que sí se pueden, mostrar el acomodo. Entonces, para que el problema esté entero, tienen que enseñar ambas partes. Hay veces que el problema nada más pregunta, ¿se puede hacer algo? Y entonces, pues la respuesta, o sea, si es sí, es dar el acomodo. Si la respuesta es no, es dar un argumento general. Pero pues en este caso, problemas como estos que pregunta cuándo se puede, es como si fueran las dos partes juntas. La respuesta va a ser a veces, y para las veces que sí, tienen que dar el acomodo, y para las veces que no, tienen que dar un argumento general. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Ok, sigamos. Bueno, de coloración, pues como ven se puede también con más de 2 colores, o sea, aquí tuvimos una con 3 colores. Si tuviéramos fichas más grandes o diferentes, se pueden meter 4 colores o varios colores, y tampoco tienen que ser a fuerzas así las coloraciones. Hay veces que se hacen cosas más raras, o sea, hay veces que, por ejemplo, pueden colorear una columna sí y una no, una sí y una no, y así. Y eso va a servir en ciertas ocasiones. Hay veces que se hacen cosas incluso más raras, pero lo importante es fijarse en las piezas. Depende de cómo son sus piezas, porque quieren que la coloración se adapte bonito a las piezas. Ok, entonces, pues vamos a salirnos un poquito de la coloración y vamos a seguir con un poco de invarianza, que la invarianza en realidad es algo bastante parecido. De hecho, la coloración es un tipo de invarianza. Pero pues no es, o sea, hay otros tipos de invarianza. Otra vez, el chiste de la invarianza es ver algo que no cambia. Entonces, vamos a hacer un problema del mismo estilo. ¿Qué va a decir ahora? Tenemos fichas rojas, verdes y azules. O sea, tenemos de los 3 colores. Y un movimiento es quitar 2 diferentes, distintas,
y agregar una del tercer color. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se puede que al final quede una sola? O sea, una sola ficha. Y luego, cuando sí se puede, hay que probar que no depende del proceso. Entonces, pues depende de cuántos son, o sea, la pregunta es para qué número se puede, ¿no? Entonces, digamos, para empezar, que tenemos 5 rojas, 4 verdes y 3 azules. Entonces, pues vamos a hacer como una tablita y vamos a ir ahí poniendo cuántas hay de cada una. Por ejemplo, podemos quitar una roja y una verde y nos quedarían 4 y 3 y aumentamos una del otro color y 4, ¿no? Y luego quitamos una roja y una azul y me van a quedar 3, 4, 3. Y luego puedo quitar, digamos que, a ver, esto es rojo, esto es verde y esto es azul. Digamos que, a ver, es más, digamos que quito 3 rojas y 3 verdes. Y entonces me quedarían 0, 7 y 6, ¿no? No. No. Eso está mal. 0, 1 y 6. Sí. Y entonces digamos que quito una verde y una azul y me va a quedar 1, 0, 5. Y luego quito una roja y una azul y me va a quedar 0, 1, 4. Y así me voy moviendo, ¿no? Voy quitando siempre una azul y una de la otra que tenga. Entonces luego va a ser 1, 0, 3, 0, 1, 2, 1, 0, 1. Y ahí al final ya llegamos a 0, 1, 0, ¿no? Que ya es lo que me pedían. O sea, que haya quedado una sola ficha, que en este caso fue roja. Entonces, lo que me pide el problema es ver cuándo se puede y demostrar que si sí se puede, no depende del proceso. O sea, que en este caso, no importa cómo hubiera jugado, si me quedaba una ficha solita al final, siempre iba a ser verde. Entonces, pues en este caso, la invarianza en la que nos vamos a fijar, y en muchos problemas de invarianza es así, y también de coloración, tiene que ver con la paridad. Eso se puede generalizar, a veces hay ciertos problemas en donde se generaliza, y puede ser algún módulo en general. Paridad es lo mismo que módulo 2. No sé si ya hayan visto módulos en otra sesión, pero bueno, de todos modos, ahorita solo usamos la paridad. Entonces, vamos a fijarnos que en un movimiento, o más bien en todo movimiento, cambia la paridad de todos los colores. O sea, por ejemplo, si nos fijamos en el azul, no importa si sube o baja, si se fijan, siempre va cambiando la paridad. O sea, si era impar, luego no importa si le sumo 1 o si le resto 1, se va a hacer par. Y luego no importa si le sumo 1 o si le resto 1, pues va a cambiar, se va a hacer impar. Y luego se va a hacer par, y luego impar, par, impar, par, impar, par. Y eso siempre va a ser así, ¿no? Entonces, pues ya con eso, o sea, esa es la invarianza. Esto es lo que nunca cambia, la paridad de cada montón. Y con esa invarianza ya podemos resolver la mayor parte del problema. Para empezar, ¿eso qué significa? Significa que si los 3 colores tienen la misma paridad, pues no se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque al final si terminamos en 0, 1, 0, o sea, para que quede una sola ficha, necesitamos a fuerzas que sean, pues, un par, un impar y otro par. O sea, para terminar el juego como queremos, tiene que ser hacia fuerzas. Pero si los 3 tienen la misma paridad, pues no se va a poder, ¿no? Porque va a ser par, 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 y luego de ahí va a pasar a impar, impar, impar,
y luego de ahí va a pasar a par, 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 y luego de ahí va a volver a pasar a impar, 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 y siempre va a ir alternando entre esas dos. Entonces, pues nunca vamos a poder llegar a uno igual y dos diferentes. Entonces, pues con eso ya demostramos que si los tres tienen la misma paridad, no se puede. Y aparte también, si se fijan, con ese mismo argumento ya llegamos a otra cosa. A esto de aquí, ¿no? De que no depende del proceso. Porque, por ejemplo, con ese 5, 4, 3, pues vamos a ver cómo eran las paridades iniciales. Impar, par, impar. Entonces, pues en este caso, la que, si se puede que haya una que quede solita, va a tener que ser la que es diferente a las otras dos. Porque al final queremos justo dos pares y una impar. Entonces, la que puede quedar solita es a fuerzas la que es diferente que las otras dos. O sea, porque de ahí en cada paso va a ser, por ejemplo, en el siguiente, pues va a ser par, impar, par. Y en el siguiente, impar, par, impar. Y así, ¿no? Entonces, la única que tiene paridad diferente es la única que tiene chance de quedar hasta el final. Entonces, con eso ya vimos los que no. Esto fue como lo equivalente a la coloración, ¿no? Que es el argumento general. Que es decir, si todos son iguales, nunca se van a poder. Si sí se puede, no importa cómo te muevas, siempre va a pasar esto. Ahora, hay un pedacito que nos falta, que es equivalente igual que en los otros problemas, que es cuando sí. Cuando sí se puede, tenemos que decir cómo hacerle. Tenemos que dar una estrategia o un acomodo. Y en este caso es un poquito más difícil porque pues tenemos que hacerlo como general, ¿no? O sea, tendríamos que dar una estrategia para las fichas. Entonces, digamos que tenemos dos montones pares y uno impar. Entonces, pues podríamos, por ejemplo, decir, el montón más chico o no es más, podríamos decir quitamos de los dos mayores. En cada movimiento podríamos decir que se hace eso, ¿no? Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Digamos que tenemos los montones que son A mayor o igual a B mayor o igual a C. Entonces, pues, si el grandote fuera 1, entonces, pues, a fuerzas, como tenemos de las dos paridades, como tenemos pares e impares, pues entonces a fuerzas la C tendría que ser 0. Y entonces, pues tenemos una de dos, o que la B sea 1, en cuyo caso agarramos estos dos y los cambiamos por uno de estos y ya ganamos, o que la B sea 0. Si la B es 0, pues ya ganamos inmediatamente, ¿no? Entonces, en cualquier otro caso, pues no va a pasar que A sea 1, A va a ser al menos 2. Y si tenemos que A es al menos 2, entonces al hacer el movimiento de quitar una de acá y una de acá y pasarlas acá, sabemos que no vamos a llegar a 0, ¿no? O sea, ninguno de los montones, o bueno, más bien, tal vez la B se haga 0. Pudiera ser que la B tuviera una ficha. Pero la A, en cualquier otro caso que no sea cuando tenía 1, pues siempre le van a quedar. A la A le van a quedar. Y aparte sabemos que va a haber al menos una C, que va a ser la nueva que agregamos. Pongo un soporte en el teléfono. Ok. Entonces, bueno, ¿por qué es importante esto? Sí, creo que me brinqué un detalle importante. ¿Cuándo sería que no nos queda una sola ficha? O sea, si nos empezáramos a jugar, ¿qué sería como lo que podríamos hacer que estaría mal? Por ejemplo, si a partir de este movimiento, cuando tenemos 4, 3 y 4, decimos, pues quitamos 4 rojas y 4 azules, en ese momento nos quedaría algo así como 0, 7, 0. Y ahí pues ya no podemos seguir jugando, ¿no? O sea, ahí ya perdimos. Ya nos quedan fichas de un solo color y ya no podemos seguirle moviendo. Entonces eso es lo único que queremos evitar. O sea,
si evitamos eso, pues vamos a seguir jugando hasta que terminemos. Nada más no queremos que queden fichas de un solo color. Con que siempre queden fichas de 2 colores distintos, está chido. Entonces, pues hacemos este movimiento. O sea que quitamos de los 2 mayores. Y al hacer eso, nos fijamos que van a quedar fichas de 2 colores. Por lo tanto, podemos seguir jugando. O sea, no hemos perdido. Y luego, pues volvemos a repetir el mismo movimiento, ¿no? O sea, nuestro movimiento siempre va a ser, pues, agarrarnos los 2 montones que más fichas tengan y quitarles 1 y 1. Y luego de eso, me agarro los 2 que más fichas tengan en ese momento y les vuelvo a quitar 1 y 1. Y así, ¿no? Seguimos haciendo eso. Y como los movimientos siempre van disminuyendo la cantidad total de fichas en el tablero, sabemos que a fuerzas va a haber un momento en donde ya no vamos a poder seguir jugando, en donde ya terminamos. Y pues ese momento en donde terminamos, entonces a fuerzas tiene que ser cuando nos quedan 1-0-0. Entonces, en este paso tienen que describir una estrategia, que es el acomodo, ¿no? Y en este caso mi estrategia es esta. Quitamos de los 2 mayores en cada turno, ¿no? Y en ese caso tendrían que justificar por qué sí funciona la estrategia. Cuando veíamos, por ejemplo, en o sea, en los que sí se podían, pues como que era bien claro, ¿no? Porque era pues nada más como hacer el acomodo, ¿no? O sea, nada más dibujarlo y como que con el dibujito ya basta, ya no se necesita nada más. Ahí como que es súper claro. Con una estrategia de este tipo, no necesariamente, ¿no? O sea, como que sí hay que justificar que efectivamente funciona la estrategia. Y el argumento es esto de que siempre van a quedar 2, entonces podemos seguir jugando. O sea, no estamos perdiendo. Y como puedo seguir jugando y no he perdido, pues luego voy a volver a poder seguir jugando y voy a poder seguir jugando siempre hasta que cuando ya no pueda, es porque ya quedó una sola ficha. Entonces, pues eso es un problema de invarianza. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ok. Los problemas de invarianza, como ven, o sea, son como los de coloración, ¿no? Es cosa de buscar algo que no cambia. En este caso fue la paridad, que es algo que se usa mucho. En los problemas de coloración era pues el caminito que se hacía o esto de alternar de color o que las fichas ocupaban una de cada color y cosas así, ¿no? Pero entonces, para cuando la respuesta es no, no se puede, es que quieren un argumento general. Decir, no importa qué hagas, no importa dónde, no importa en qué turno estás, siempre va a pasar esto. Cuando la respuesta es sí, hay que dar el acomodo. Ok. Ahora vamos a ver un tipo de problemas que es parecido, pero no exactamente igual, que es juegos. Un problema de juegos normalmente es de, pues tienen 2 jugadores que alternan turnos, o sea, A y B, que primero juega A y luego juega B y luego juega A y luego juega B, y pues se van alternando. Y en general la pregunta es, pues, ¿quién tiene una estrategia ganadora para el juego y cuál es esa estrategia? Ahora el problema es... Son como del mismo estilo que los que acabamos de ver. También en realidad generalmente son problemas de invarianza. Entonces, pues vamos a ver uno simple. Hay 15. En un turno consiste en quitar 1, 2 o 3 fichas. Gana quien quita la última. Y la pregunta es quién tiene la estrategia ganadora, ¿no?
Normalmente en problemas de juegos, pues lo primero es ponerse a jugar el juego y estar jugando un rato y pues a partir de eso buscar qué se puede y qué no se puede y cómo se puede y cómo no se puede. Y pues, o sea, como que ya de ahí les va dando ideas, ¿no? En este caso vamos como a irnos directo un poco a la solución. Que bueno, otra estrategia que sirve mucho en juegos es fijarse en posiciones. Posiciones ganadoras y perdedoras. Generalmente ahí la idea es como empezar el juego por el final, ¿no? O sea, digamos, ¿qué pasa si hubiera una ficha? Si hay una ficha, pues entonces ya gané, ¿no? Porque quito la última y pues ya. Si hay dos fichas, también puedo decir, pues quito las dos y ya gané. Si hay tres fichas, puedo decir, pues quito las tres y ya gané. Entonces, si hubiera una, dos o tres fichas, ya gané. Ahora, ¿qué pasa si hay cuatro? Vamos a ver a dónde se puede llegar desde el 4. Si se fijan, se puede llegar al 3 o al 2 o al 1. Nada más, ¿no? O sea, son los únicos 3 movimientos legales. Entonces, si me toca a mí y hay 4 fichas, no importa qué haga, pues el otro me va a ganar. Entonces el 4 es una posición perdedora, porque pues no importa qué haga, el otro me va a ganar. El chiste es que esto de las posiciones ganadoras y perdedoras se puede como que hacer recursivamente, o sea, se puede como repetir el mismo proceso más para adelante. O sea, si tengo 5 fichas, pues nada más quito uno y llevo al otro al 4. Y como el 4 ya sabía que era posición perdedora, pues entonces el 5 es ganadora, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Si estoy en estas, ya gané. Por lo tanto, si estoy en 4, ya perdí, porque llevo al otro a una de esas. Pero entonces, quien empiece su turno con 4, pierde. Así que si yo empiezo con 5, puedo llevar al otro al 4. Entonces, el otro va a perder y por lo tanto yo voy a ganar. El 6 también es ganadora, ¿no? Porque también puede llevar al 4. El 7 también es ganadora porque también puede llevar al 4. Ahora, ¿qué pasa con el 8? Los movimientos legales del 8 pues son al 7 o al 6 o al 5, pero si se fijan todos son ganadores. Entonces si estoy en el 8, no importa qué haga, el otro me va a llevar al 4. Y el 4 es perdedora, entonces el 8 también es perdedora. Y entonces así pueden seguir haciendo esa tablita hasta donde quieran, ¿no? Y el chiste pues es igual encontrar como un patrón, en este caso que es como bien claro que es de 4 en 4. Entonces, pues si te toca en una casilla que tiene flechita, pues ya ganaste. Y si te toca en una casilla que tiene tache, pues ya perdiste. Y pues eso se puede repetir hasta donde quieras, ¿no? Entonces, en este caso, pues el 15 va a ser una posición ganadora, ¿no? Porque pues las perdedoras son los múltiplos de 4. Entonces, pues la estrategia en este caso, o sea, bueno, es para el primer jugador. Y la estrategia es dejar al otro en múltiplos de 4. O sea, primero del 15 voy a mandar al otro al 12, ¿no? Y el otro, quién sabe a dónde me mande, pero luego yo lo voy a mandar al 8. Y quién sabe a dónde me mande, pero luego yo lo voy a mandar al 4. Y luego, quién sabe a dónde me mande, pero yo lo voy a mandar al 0. Y en ese momento ya le gané. Y pues así podríamos irnos para cualquier cantidad de fichas, ¿no? O sea, si me dijeran, pues bueno, es que ya no hay 15 fichas, ahora digamos que hay 1500 fichas, pues entonces nada más sería cosa de ver si el número es múltiplo de 4 o no. En este caso, el 1500 sí es múltiplo de 4. Entonces, pues la estrategia ganadora sería para la segunda persona, ¿no? Como el 1500 es perdedor, entonces no importa que haga el primero, pues va a perder. Y el segundo es el que va a tener la estrategia ganadora. Entonces, lo importante aquí es esto de las posiciones. Si puedes llegar a una perdedora, es que estás en una ganadora. Si no puedes llegar a ninguna perdedora, o sea, si todas las casillas a las que te puedes mover son ganadoras, pues entonces estás en una posición perdedora.
Y hay muchos juegos de estos que se pueden hacer como de esta manera, a partir de las posiciones, empezando por el final y a partir de ahí yéndonos hacia atrás. Vamos a hacer un problema bastante parecido. Que ahora va a ser en un tablero de ajedrez. Que de hecho también es como se podría considerar que es por coloración. Digamos que tenemos una torre. Y entonces se va moviendo por turnos. O sea, un jugador mueve la torre y luego el otro la mueve. Y así. Y se mueve como si fuera torre de ajedrez, ¿no? O sea, en horizontal o en vertical hasta donde quiera. Entonces, pues igual podemos empezar como fijándonos en posiciones ganadoras y perdedoras. Para empezar, pues el que llega a la casilla de hasta arriba, gana. Entonces, pues con eso podemos ver que hay varias posiciones que son ganadoras, que vamos a ponerlas de verde. Que si se fijan son como todas estas y todas estas de acá. Porque si estuviera parado en cualquiera de esas casillas, pues nada más agarro y me voy directamente hasta el final y ya gané y ya terminé. Entonces todas las verdes son ganadoras. Ahora, el chiste de para encontrar una posición perdedora, necesitamos que todos los movimientos que pueda hacer desde donde estoy me lleven a puras ganadoras. Que en este caso la única que podríamos ver que le pasa eso es esta de acá. Porque de esa casilla que acabo de colorear de rojo solo tengo una de dos. O me voy para arriba un paso o me voy para la derecha un paso. Pero esas dos únicas casillas a las que puedo ir ya están pintadas de verde. Entonces, pues son ganadoras y eso hace que la que está de rojo sea perdedora. Ahora, ya que tenemos esa roja de perdedora, pues entonces todas las que están acá van a ser ganadoras, ¿no? Porque digamos que si estuviera parado en una de esas, pues nada más me muevo a la derecha hasta llegar a la roja y ya dejé al otro en una posición perdedora. Y todas las de acá abajo de la roja, pues también va a ser lo mismo, ¿no? O sea, porque de esas nada más me voy a, pues para arriba y llego a la roja. Y pues a partir de ahí podemos ver otra perdedora nueva, ¿no? Que ahora va a ser esta, porque si se fijan todos los movimientos que puede hacer me llevan a puras verdes. Entonces, pues ya que esa es roja, podemos ver que todas las que llevan a esa roja también van a ser ganadoras, ¿no? Y entonces, pues la de acá va a ser perdedora y así. O sea, si se siguen coloreando todo, pues van a llegar a que las posiciones perdedoras son las rojas, que es la diagonal, y las ganadoras van a ser todas las demás. Y entonces, la idea, entonces, pues en este caso, el primer jugador pierde, ¿no? Y la estrategia ganadora que va a ser para el segundo jugador es siempre dejar al otro en la diagonal. Entonces, por ejemplo, si agarrara el primer jugador y dijera, ah, pues me voy hasta acá, lo que puede hacer el segundo es decir, ah, pues entonces yo me voy para acá y te regreso a la diagonal. Y luego, si el primer jugador dijera, ah, pues ahora yo me voy para acá, entonces el segundo dice, ah, pues te llevo para arriba. Y ya si ahí el segundo dice, ah, pues me voy a la derecha, el segundo dice, ah, pues me voy para arriba, ya gané. Entonces, pues la estrategia ganadora es dejar al otro en la diagonal, pero si se fijan, igual, pues, o sea, lo construimos con las posiciones ganadoras y perdedoras de la misma manera que el problema anterior. Las posiciones ganadoras son las que llevan a alguna perdedora y las perdedoras son las que llevan a puras ganadoras. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿No dudas? No, Todo- maestro. Ok. Pues vamos a ver otro tipo de problemas de juegos.
que en este caso ya no va a ser de posiciones. Hay problemas de juegos que, o sea, no todos se pueden ver posiciones ganadoras y perdedoras. Normalmente eso es fácil cuando estamos como quitando cosas o cuando estamos en un tablero, porque es muy fácil ver dónde empezamos. Ahora, digamos que tenemos el siguiente juego. Tenemos pues, o sea, un círculo así con 10 puntos alrededor y un movimiento legal es unir 2 puntos con un segmento que no cruce con otros segmentos que ya existían. Entonces, aquí como que está bastante difícil pretender buscar posiciones ganadoras y perdedoras, porque pues cuando terminamos, cuando ya no se puede hacer otro segmento, bueno, y digamos, pierde quien no puede jugar. O sea, gana quien hace el último segmento y en el momento en el que ya no puedes trazar nada, es cuando ya perdiste. Entonces, pues aquí, si quisiéramos ver por posiciones, tendríamos que fijarnos cómo va a estar el tablero al final. Pero pues ahí como que ya está muy complicado, ¿no? Podría estar de muchas maneras diferentes, como que ya todo lleno de rayas. Entonces aquí no funciona bien lo de las posiciones ganadoras y perdedoras. Ahora, en la mayoría de problemas de juegos, cuando no se puede hacer con posiciones, va a haber algún tipo de truco de simetría. Y este es un muy buen ejemplo, en donde de alguna manera se juega en espejo del otro o en reflejo del otro. Entonces, aquí el truco, lo que va a hacer la primera persona es hacer como una diagonal grande, así partiendo justo a la mitad del tablero. Y entonces, pues, si se fijan, la segunda persona, pues como que va a tener que elegir uno de los dos lados en los que jugar. No importa dónde, digamos que se agarra de un lado y hace esto. Entonces, lo que hace el primer jugador después del primer turno va a ser reflejar lo que sea que haga el primero. Digo, lo que sea que haga el segundo. O sea, si el segundo hizo eso, pues el primero va a hacer esta línea de acá. Luego, si el segundo dice, pues hago esta, el primero dice, pues entonces yo hago esta. Si luego de eso el segundo jugador dice, pues yo hago esta línea de acá, entonces el primer jugador dice, pues entonces yo hago esta de acá. Entonces, lo que está haciendo ahí el primer jugador es jugar en espejo. Cualquier cosa que haga el rojo, el azul lo va a repetir igualito, pero del otro lado. Y entonces, pues si se fijan, ¿qué va a pasar ahí? El chiste es que se va a seguir rellenando con líneas y en algún momento ya va a estar lleno el tablero y ya no se va a poder jugar. Pero el chiste de esto es, como el primer jugador es el que juega en espejo, lo que sea que hace el segundo, el primero todavía lo puede repetir. O sea, si juega el segundo, el primero todavía puede jugar haciendo lo mismo del otro lado. Entonces, el que ya no va a poder jugar, pues va a ser el segundo. O sea, siempre si juega así el primero, siempre va a ganar. Digamos, o sea, por ejemplo, que ahí si el segundo hiciera este, y luego el primero hiciera este, y luego el segundo, digamos que hiciera esto, y el primero todavía puede hacer lo mismo, y digamos que ahora el segundo hace esto, y entonces el primero hace esto, y luego el segundo hace esto, y entonces el primero hace esto, y luego el segundo hace este de acá, y luego el primero hace este de acá. Y en ese momento, si no me equivoco, es cuando ya no se puede hacer nada, ¿no? O sea, ahí ya terminó el juego. Pero justo le toca al jugador rojo, porque como el azul es que juega en el espejo, si el rojo juega, pues el azul también puede, porque juega en espejo. Entonces, cuando ya no se pueda, pues tiene que ser a fuerzas turno del rojo. Entonces, en este juego, el primer jugador tiene estrategia ganadora y la estrategia es jugar en espejo. O sea, empezar por hacer la diagonal y luego de eso siempre repetir lo que hace el segundo jugador. ¿Alguna duda hasta ahí?
¿Todo claro con este? Ok. Bien. Pues vamos a hacer uno más. Tenemos otra vez un tablero de ajedrez. Así de 8×8. Y entonces, pues el juego se trata de poner alfiles en el tablero. O sea, digamos, bueno, pues sí, en realidad da igual si son del mismo color o no. Digamos que no, digamos que uno pone alfiles negros y el otro alfiles blancos y se van poniendo alfiles sobre el tablero. Y la idea es que cualquier alfil que pongas tiene que estar en una casilla donde no se ataque con ninguno de los que ya estaban antes. Y pues igual que en los otros, pierde quien ya no puede jugar. O sea, en el momento en el que ya no hay movimientos legales, que cualquier alfil que pongas en cualquier casilla va a estar atacado por los otros que ya estaban, en ese momento pues ya perdiste. Entonces, pues la estrategia es algo parecido, ¿no? O sea, la idea es que si pones, digamos, si el jugador negro pone un alfil aquí, a ver, negro, entonces el blanco va a jugar también en espejo. Aquí el chiste es elegirse uno de los dos ejes, no importa cuál, digamos que este de acá, y entonces el blanco va a poner su alfil acá. Ahora, fíjense que si dos alfiles están en la misma fila, de ninguna manera se pueden atacar, porque solo se atacan en diagonal, ¿no? Entonces, eso siempre va a poder ser legal. Ahora, digamos, el negro, pues no va a poder poner ningún alfil en esta diagonal, ni en esta diagonal. Pero para el blanco pasa lo mismo, ¿no? Porque está en reflejos. El blanco no va a poder poner en esta diagonal, ni en esta diagonal. Entonces, otra vez, lo que sea que haga el negro, el blanco lo va a hacer en espejo. Por ejemplo, digamos que ahora el negro pone del otro lado. Digamos que el negro pone por aquí. Ahí está su alfil. Entonces, pues las casillas que prohíbe ese para los blancos van a ser estas de acá. Pero, o sea, como el negro podía poner ahí, significa que, significa que esa casilla no estaba amenazada por blanco. Pero como estaba todo simétrico, eso significa que la casilla que está del otro lado tampoco estaba amenazada por negro. Entonces, pues el blanco va a volver a poner ahí, porque no estaba amenazada antes, pero tampoco la puede amenazar el nuevo que acaba de poner. Entonces, pues así va a seguir siempre, ¿no? No importa dónde ponga el negro. O sea, bueno, ahí por ejemplo el negro pues ya no podría poner en todas estas y todas estas, ¿no? Entonces digamos que ahora el negro, por ejemplo, dice, ah, pues pongo mi alfil acá. Entonces el blanco dice, ah, pues yo pongo el mío acá. Y donde sea que ponga el negro, pues el blanco juega en espejo. Y si el negro puede poner, el blanco también puede poner. Entonces, cuando se acabe el juego, pues significa que le tocaba al negro, ¿no? Porque como al jugar el negro blanco todavía juega, cuando ya no se puede, pues a fuerzas es que le toca al negro. Entonces, pues en este caso, igual la estrategia es jugar en espejo. Y en este caso, pues gana el segundo. Fíjense que aquí, por ejemplo, la diagonal, o más bien el eje de simetría, pues como que estaba ahí desde el principio. Entonces, eso es lo que hace que el segundo jugador gane. En el problema anterior gana el primer jugador porque el primer jugador empieza por crear el eje de simetría. Empieza por partir el tablero a la mitad. Y entonces, el segundo es el que empieza a jugar de un lado y el primero refleja. En este caso, el eje como que ya estaba desde el principio. Y pues entonces es el segundo jugador el que gana, ¿no? ¿Alguna duda aquí?
Ok, vamos a hacer un último problema y luego ya me voy a tener que retirar. Digamos que tenemos casi el mismo problema, nada más que ahora tenemos torres en lugar de alfiles. Entonces, o sea, igual van poniendo torres alternadas y no se pueden atacar la una a la otra. En este caso, claramente no funciona la simetría igual que hace rato, ¿no? Porque, pues justamente, si alguien pone una torre en una casilla, si quisieras usar una línea como eje de simetría, pues la del otro lado, pues justo sí se atacan, ¿no? Entonces, pues aquí no se vale hacer un eje de simetría así. ¿A alguien se le ocurre qué tipo de simetría se podría usar aquí? Diagonal. A ver, ¿qué pasaría si nos agarráramos la diagonal como eje de simetría? Pues para empezar hay algo delicado que es que sobre la diagonal tiene hartas casillas, ¿no? De hecho tiene 8 casillas. Pero además esas casillas como que sí afectan, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos que el blanco empieza poniendo ahí y entonces, pues el negro pone del otro lado. Ay, a ver. Y el negro quiere jugar en espejo, entonces con la diagonal y entonces pone acá. Y luego digamos que el blanco pone su torre acá, que sí se puede, y entonces el negro juega en espejo y pone acá. El problema ahí es, ¿qué pasa cuando el blanco pone encima de la misma diagonal? Pues ahí como que el reflejo sería la misma casilla que está ahí. Entonces, bueno, de hecho en esa casilla no se puede porque ya está amenazada. Pero digamos que el blanco, no, esa también. Digamos que acá. Digamos que el blanco decide poner ahí. Pero entonces la reflejada sobre la diagonal como que sería esa misma casilla. Entonces, pues como que ya no... O sea, no queda claro el reflejo, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría arreglar ahí ese detalle? Con central. Sí. Aquí podríamos como que mezclar dos simetrías y decir, bueno, pues como que el que tiene más cara de ser el simétrico de ese sería este de acá. Pero si se fijan ahí como que ya no estamos usando la diagonal como simetría, ya estamos usando otra, pues como mezclando simetrías diferentes. Pero justo decimos, bueno, pues ahí como que estamos usando el centro como simetría, entonces pues mejor nos quedamos así desde el principio, ¿no? En lugar de hacer simetría con un eje, vamos a hacer simetría con un punto. Entonces, pues para empezar es importante que dos puntos son opuestos simétricos. Más bien, si son opuestos simétricos, no están en la misma fila. O sea, digamos que si el blanco empieza poniendo por acá, el negro va a decir, pues me agarro la opuesta simétricamente, que es esta de acá. Y esas dos nunca van a estar en la misma fila. Entonces, pues sí se puede hacer el movimiento reflejado. Y ahí, pues sí va a cumplir otra vez que cualquier cosa que pase de un lado, o sea, por ejemplo, si ahora el blanco puede poner una torre, de hecho no puede poner una torre ahí, digamos que si el blanco puede poner una torre acá, pues entonces el negro otra vez refleja y pone una torre acá. Y luego si el blanco digamos que pone una torre acá, pues entonces el negro refleja y pone una torre acá. Y otra vez, siempre que juegue el blanco, el negro también va a poder jugar. Porque si se fijan ahora, como que si giramos el tablero 180 grados, va a estar exactamente igual, pero con los colores invertidos. Entonces, si el blanco puede jugar, es porque no está amenazado por las torres anteriores. Por ejemplo, digamos, ahí el blanco puede poner, digamos que aquí, porque no está amenazada por ninguna de las torres negras. Pero si esa no está amenazada por torres negras, la de acá pues no va a estar amenazada por torres blancas. Entonces, otra vez, si el blanco puede jugar, el negro puede jugar en opuesto, y entonces, pues
pues en este caso también es la estrategia para el segundo jugador, ¿no? Y pues es también jugar en simetría, pero en este caso es con un centro de simetría. Y ya. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? Bueno, pues entonces eso es todo por hoy. Es todo de mi parte. Es la última sesión. Así que muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado. Y más que nada espero que Muchas les... gracias. Y pues ya, muchísima suerte a todos en el Nacional. Muchas gracias, profesor Bruno. Como simple recordatorio para todos los chavos, les recuerdo que mañana todavía nos deben una sesión del profesor Alejandro. Así que recuerden que nos vemos mañana. Y pues sí, buena suerte en el Nacional. Que tengas buen fin de semana, profesor. Una Gracias. duda, maestro. ¿A qué hora es el de mañana el entrenamiento? El entrenamiento de mañana es igual de 6 a 8. Ok. De 6 a 8, hora de México. Así es. Hora central. Ok. Hora de la 6 a Ciudad de 8. México. Gracias. Que tengan muy buena tarde.